La entrevista de El Balance con Federico Quevedo. Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, están en la sintonía del Capital Radio, como les acompañamos todos los días hasta las 10 de la noche en nuestro tiempo de análisis, de reflexión, pero también de entrevista. Hoy tengo el placer de saludar a Gustavo Arístegui, que es diplomático, ha sido portavoz de Exteriores del Partido Popular. Gustavo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Federico. Y vamos a hablar de Francia, que es de lo que toca. Ayer hubo elecciones, Emmanuel Macron se impuso en esas elecciones con el 58% de los votos a su contrincante Marine Le Pen, que obtuvo un 41% de los votos. Esto es, en principio, una buena noticia, entiendo que para Francia, para Europa, pero todo tiene sus matices. En efecto, es decir, creo que la reflexión que tenemos que hacernos desde España y desde el resto de Europa es muy clara. Estamos todos celebrando la victoria de Macron sobre la extrema derecha como una buena noticia, pero el análisis que hay que hacer es que, como hemos llegado a este punto, no olvidemos que esta es la segunda vez consecutiva que Marine Le Pen llega a la final, es decir, a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y la tercera vez que la extrema derecha lo hace en Francia. La primera fue con Chirac en el 2002, cuando en aquella fragmentada primera vuelta Chirac sacó el 18 y Le Pen, el padre, Jean-Marie, sacó el 16. Bueno, ha habido 41 y pico %, 13 millones de franceses que han votado a la extrema derecha. Sí. Y otra reflexión importante es que el tercer partido, obviamente no se presentaba, de esta elección, de la segunda vuelta, ha sido el voto en blanco, con más de 2 millones de votos en blanco. Y la abstención, obviamente, que sin ser importante en comparación con España, Francia sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se llega aquí? Primero hay que tener en cuenta una cosa. La extrema derecha europea ya no es lo que era, y desde luego no es lo que es la extrema derecha en Alemania, la AfD, la alternativa. Sí, no son nazis. Que es, exactamente. Sí, habrá elementos racistas, sin duda, habrá elementos homófobos, sin duda. Pero es que durante muchos años el número 2 del partido de Marine Le Pen ha sido un gay abierto, y ella misma vive esto en cohabitación con, que ya tiene pareja estable sin casarse. Y tercero, es decir, que hay muchas personas que son magrebíes o africanos que están también en el partido. Mira, hay que hacer un análisis mucho más objetivo. Hemos llegado aquí porque hay una desafección, una desconexión profunda entre las élites dominantes y gobernantes en Europa en general y en Francia en particular con los problemas de la gente común, del hombre de a pie. Y esa desconexión hace que mucha gente en Europa y sobre todo en Francia se sienta abandonada, pisoteada y completamente ofendida por las élites gobernantes. Es el voto del desencanto, tanto a la extrema izquierda como a la extrema derecha. No hay que olvidar que en la primera vuelta la extrema izquierda quedó a 2 puntos de la extrema derecha. Exacto. Y esto es una cuestión muy importante. De los 12 partidos que se presentan en la primera vuelta, solo 3 pueden considerarse de tendencias moderadas. Es decir, los 2 que casi desaparecen, los socialistas, con menos del 2%, y los republicanos, que en fin, que tenían una candidata que supuestamente era un valor en alza y que no ha hecho nada, y obviamente el partido de la République en Marche de Macron. Los otros 9 partidos son todos radicales o, digamos, extravagantes. Y eso también nos tiene que llevar a una reflexión, que es que la gente está harta de todo. Y hay gente que vota incluso a la extravagancia porque están hartos del statu quo. ¿Puede esto reproducirse en otras partes de Europa? Está ya ocurriendo. Y no solamente porque aparecen partidos extremistas, sino porque las ideas extremas están arraigándose en partidos normalmente centrados, como es el caso del Partido Popular de Hungría y de Víctor Orbán, que lleva mucho tiempo en una deriva, no diría que autoritaria, como dicen algunos comentaristas norteamericanos o británicos, pero sí claramente populista de derechas. Hay un voto antisistema porque el sistema no responde a los problemas de las personas. Exactamente, eso es lo que venimos diciendo. El común de los franceses se siente profundamente abandonado. Hay una desconexión que causa una grandísima irritación. El ciudadano de a pie considera que sus élites viven cómodas, alejadas y desconectadas, pero no porque no entiendan la realidad
del hombre y de la mujer común, sino porque deliberadamente han querido desconectarse de los problemas y la realidad del hombre de a pie, de la mujer de a pie. Y esta desconexión tiene mucho que ver con la sucesión constante de crisis que el sistema tampoco ha sabido dar respuesta. Hemos pasado de tener una élite política a tener una clase política cada vez menos preparada, cada vez más desconectada, cada vez más ineficaz y, podríamos decir, incluso incompetente. Y esta es una realidad que incluso las personas intuyen, aunque muchas veces no sean capaces de analizarlo con datos objetivos. Hay otra cuestión que también me gustaría subrayar, es la creciente irrelevancia de Europa, en el plano económico, en el plano geopolítico, en el plano geoestratégico, geoeconómico. Si uno analiza la evolución del Producto Interior Bruto per cápita de los países más importantes, hay una estagnación clara. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, tienen una evolución mucho más corta que los países que han estado a punto de arruinarse, Malta, Chipre, Irlanda, acordémonos de los famosos PIGS, nosotros formábamos parte de ellos, sí, ¿verdad? Y que hoy en día son historias de éxito extraordinario. Hoy en día Irlanda es uno de los 10 países más ricos del mundo en PIB per cápita. Chipre y Malta están a la altura o nos han pasado. Y, por ejemplo, países como Israel, a los que sacábamos varias cabezas a principios de este siglo, nos hemos encontrado con que Israel hoy en día nos saca 30-40% de PIB per cápita. Esta es la realidad triste. Y además hemos podido ver la inoperancia de Europa o la incapacidad de respuesta a cuestiones globales como la crisis económica del año 2008 a 2002, la pandemia. Hemos sido realmente uno de los peores alumnos para gestionarla, no solamente España, otros también, y por último la irrelevancia de Europa, salvo en ciertas cuestiones puntuales en la invasión rusa de Ucrania. Aún así, la guerra de Ucrania, digamos que entre comillas, ha venido también a salvarle el puesto a Macron, porque a lo mejor sin la guerra de Ucrania el resultado hubiese sido distinto. No está mal visto. En efecto, a pesar de los fracasos obvios que tuvo en el intento de mediación entre Putin y Ucrania al principio, en el que, en fin, creo que le sacaron un poco los colores. Recordemos aquella foto que además ha circulado en Internet justo antes de las elecciones, aquella enorme mesa en la que estaba Putin de una parte y 6 metros de la otra estaba Macron, y después acaba de explicarse, y no es un fake, una foto en la que Putin recibe a Marine Le Pen en una mesa pequeñita en la que están prácticamente cara contra cara. Es decir, esto demuestra que la cercanía de Putin con ciertos movimientos extremistas, sean de extrema izquierda o de extrema derecha, tiene que ser vigilado muy de cerca, tanto por los servicios de inteligencia como los gobiernos en general, para no dejar que la interferencia de los rusos malogre y, desde luego, manipule los resultados democráticos de nuestros sistemas democráticos. El panorama que se le pone por delante ahora a Macron, Gustavo. Sí, vale, no, te decía que el panorama que se le pone por delante ahora a Emmanuel Macron es complicado, porque por un lado tiene en junio unas elecciones legislativas en las que ya veremos qué resultado hay y si va a tener que cohabitar, entre comillas, con un primer ministro de la extrema izquierda o de la extrema derecha. Y segundo, tiene que dar respuesta a toda esa gente que le ha votado por descarte. En efecto, vamos a ver, ya sabemos que los franceses muchas veces votan con el corazón o con las vísceras en la primera vuelta, y en la segunda vuelta votan con la cabeza o con la cartera, depende de cómo lo podamos decir. Hay muchas expectativas puestas en Macron, mucha gente de izquierda, de derecha moderada, van a exigirle mucho. Lo que pasa es que yo francamente he visto el resultado electoral, analizando algunas de las posiciones electorales más importantes, me resulta o se me antoja francamente complicado el que Macron no consiga por lo menos una mayoría relativa en las legislativas. Tradicionalmente la extrema derecha no ha tenido buenos resultados en las legislativas y se me antoja difícil que Mélenchon tenga un éxito fulgurante. No es imposible que se pueda producir una cohabitación en las legislativas de junio, sí me parece improbable a día de hoy. Tengo a compañeros míos aquí en la tertulia que tienen ganas también de charlar contigo y de preguntarte, Gustavo. Javier Martínez Fresneda tenía una pregunta. Sí, buenas tardes, señor Aristegui, un placer. Muy buenas tardes, Javier. Yo le quería preguntar acerca de la estrategia o el futuro del movimiento del señor Macron,
una vez que el señor Macron no esté. Parece un poco naif preguntar esto cuando acaba de ganar su reelección, pero hay que saber que en Francia, claro, son 5 años. Efectivamente, le quedan 5 años más. Teniendo en cuenta que hoy en día el Partido Socialista y los republicanos están prácticamente desaparecidos, ¿existe la suficiente raigambre en Francia para que haya un macronismo sin Macron o no? Me parece que su pregunta es extraordinariamente pertinente. Es exactamente la pregunta que hay que hacer. Macron es un hombre de 45 años, es decir, que se va a retirar a los 50. Habrá que ver qué hace después. Me antoja también complicado que un hombre tan joven se retire a no hacer nada. Me acuerdo muchas veces de la frase del presidente Aznar cuando también, después de su segundo mandato, decidió no presentarse a la reelección. Dijo, hombre, con 53 años uno tampoco se va a retirar, ¿no? Bueno, el macronismo sin Macron no va a existir. El movimiento Francia en Marcha solo puede existir en la medida en que Macron sea el líder. Y que ha sabido aunar, y eso también hay que reconocérselo, y es bastante extraordinario en un país como Francia, que ha tenido unas divisiones, sobre todo desde Mitterrand hasta nuestro tiempo, entre derecha e izquierda muy claras, y con un swing vote muy poco presente. No parece que vaya a haber macronismo sin Macron. Lo que me decía el otro día un analista político francés de gran relevancia, me decía que de la misma manera que el Partido Socialista está desaparecido sin duda, y que no tiene una recuperación y que no tiene un futuro evidente, los republicanos, cuando Macron se haya ido, pueden recuperarse. Quizá no con el actual líder, pero sí hay que tener en cuenta que los republicanos tienen una presencia extraordinaria en todos los municipios de Francia, que siguen teniendo un poder territorial importante en las regiones, municipios, y que en estas legislativas es posible que empiecen a marcar tendencia de recuperación. Y aunque no tengan un resultado satisfactorio o a la altura de lo que esperan, o quizás sea mejor que lo que ha tenido la candidata fracasada, me parece que los republicanos tienen mejor futuro que los socialistas. Allende, tú también querías preguntar. Sí, buenas noches, señora Aristegui, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantado. Encantada. Bueno, hay que darle las gracias. Yo creo que Macron tiene que también agradecer a Mélenchon, todos los votantes de Mélenchon, y sobre todo también a la guerra de Ucrania. Si no, otra cosa hubiese pasado en esta campaña. Yo creo que el hecho de que estemos en guerra con Ucrania ha hecho que haya aunado votos y haya conseguido ese gran número. ¿Usted cree, señor Aristegui, que el frente se va a ver dañado, el frente franco-alemán, en el que durante todos estos años ha cohabitado? Sin embargo, ahora vemos a un Scholz que está un poco más distanciado. ¿Qué es lo que opina sobre el eje franco-alemán? Bueno, empiezo por la segunda parte de su pregunta, que me parece muy relevante. El eje franco-alemán no solamente va a verse afectado, sino que, en mi opinión, va a tener que verse reforzado. Aunque Scholz y Macron no tengan mucho que ver ni en lo personal, aunque sí bastante en lo ideológico. Scholz, no olvidemos, sí que es un socialdemócrata moderado, no como otros partidos socialistas en Europa que se presentan como tales y en realidad no lo son. Yo creo que es imprescindible para Europa en estos momentos que haya un reforzamiento del eje franco-alemán, con el Reino Unido fuera, y con una incertidumbre ahora política nueva a pesar de Draghi en Italia, porque nunca se sabe, y ahora Italia está muy bien y dentro de un año a lo mejor no lo está tanto, ¿no? Y empiezo con la primera parte, es decir, sí, tiene usted razón que la guerra en Ucrania le dio una relevancia de hombre de Estado, de hombre internacional y de visión geopolítica a Macron, que eso también lo reforzó ante los electores indecisos, pero por ejemplo ahora acaba de hacerse público algunos estudios interesantes sociológicos sobre el trasvase de voto de la Francia insumisa de Mélenchon a Macron. Y de hecho, una parte, la mayoría, 40%, en efecto sí fue a Macron, una parte se fue a la abstención y una parte, curiosamente, ha ido a la extrema derecha. Justamente la parte de esa izquierda que se siente abandonada por las élites, porque hay que entender una cosa, que muchos electores, o yo diría que la mayoría de los sectores del lepenismo, del lepenismo tanto de padre como de hija, son voto obrero de izquierda
herederos del Partido Comunista de Francia y de otros movimientos de extrema izquierda que se han ido claramente a la extrema derecha. Y en esta segunda vuelta, el melenchonismo de la Francia insumisa no es una excepción a esa regla. Es minoritario respecto de quienes han votado para evitar el mal mayor de tener la extrema derecha en el poder, pero no a mucha distancia. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque es un toque de atención muy serio para Francia y para Europa. Y un pequeño matiz puedo decir, es curioso, ¿podremos ver más relaciones con España y con Italia, el señor Macron, que con Scholz, que con ese eje a partir de estos momentos? Digamos que una vez la pelea de gallos ha quedado, digamos que resuelta por las elecciones, Scholz se sentía muy fortalecido, aunque es un hombre muy discreto, no veamos ahí en nada, pero también es Alemania, que es el primer país de Europa y es la cuarta economía mundial. Hay que tener en cuenta cuál es el peso de cada uno, y eso, si le parece, al final de esta respuesta se lo digo en términos de peso de PIB en el mundo de cada uno de los protagonistas europeos. Pero en efecto, como usted muy bien indica, esta nueva etapa va a tener que significar un acercamiento muy claro de los cuatro grandes europeos, porque se ha visto que Europa, si no está unida, es cada vez más irrelevante. Mire, hace 20 años Europa era la mayoría del PIB del mundo después de Estados Unidos. Hoy en día, Alemania y el Reino Unido, que son la cuarta y quinta economía del mundo, juntas son un poquito más grandes que Japón. Y el 12% de la economía mundial son las economías sexta a décima. O sea, que imagínese usted lo mucho que está perdiendo de peso Europa. Solamente quedan 4 economías europeas entre los 10 primeros. La cuarta, que es Alemania, la quinta, que es el Reino Unido, la séptima, que es Francia, y la octava, que es Italia, y que les va a pasar muy probablemente en este ejercicio el que viene, Canadá y Corea del Sur. Antonio Walde, muy breve. ¿Qué tal? Buenas noches, señora Aristen. Encantado de hablar con usted. Buenas, Antonio. Quería preguntarle por qué hay detrás de esas imágenes de Macron, pues cansado, demacrado, queriendo dar la imagen de que era un poco la voz de Europa en esas posibles negociaciones con Putin. Quería preguntarle si realmente Macron ha conseguido algo con Putin o si está en calidad de conseguir algo. No sé muy bien el qué. Pues mire, creo que tiene usted toda la razón, porque hay más imagen que otra cosa. A mí me gustaría hacer un poquito de historia. Francia tiene una conexión emocional e histórica bastante fuerte con Rusia. Es verdad que muchas veces se dice que han estado con Rusia, contra Rusia, dependiendo de los momentos históricos, ¿no? Desde luego, los dos momentos culminantes de confrontación de Francia con Rusia son obviamente Napoleón y después en la Guerra Fría. Pero incluso en la Guerra Fría, Francia jugó un papel bastante matizado en el seno de la OTAN a través de las teorías particulares de Gaulle y la silla vacía. Pero tiene usted mucha razón. Macron trató de jugar a ser el gran mediador y se quedó en puertas de ello, porque el gran mediador en este momento es Erdogan, que nunca ha tenido una relación especialmente buena con los rusos, y hay que tener en cuenta también una cosa verdaderamente sorprendente, y es que a pesar de que los turcos han cerrado el estrecho del Bósforo y Dardanelos a los barcos de guerra rusos entrando o saliendo del Mar Negro, sin embargo, a pesar de eso, sigue teniendo una interlocución privilegiada, lo cual hay que decir que no es poca cosa. Europa en este momento en la mediación no tiene gran peso o ninguno, porque además está muy implicado en la defensa, o si se quiere, en favorecer y alimentar la resistencia ucraniana contra la invasión y la agresión rusa. Pero también hay que preguntarse cuál es el papel de las Naciones Unidas, que está completamente desaparecida. Y hay que preguntarse también, francamente, si se puede jugar a la equidistancia desde Naciones Unidas o desde otras instancias, no diré cuáles, en un conflicto en el que hay un agresor y un agredido. Francia no ha jugado papel, Macron lo intentó, creo que salió bastante mal parado y que se dejó muchas plumas, aunque en Francia no se percibiese así. Es evidente que los demás actores mundiales así lo han visto y yo creo que no ha quedado bien parada. David Álvaro, última pregunta. Buenas noches. Aunque la pregunta de para una tesis doctoral es sencilla. ¿Cree que es el fin de la democracia liberal? Toma. Casi nada. A ver, Gustavo, tienes un minuto. Es para varias. No, pero lo que sí que podemos decir es que la democracia liberal está seriamente afectada
que está cuestionada, sí, que hay una parte de la opinión pública y de nuestras democracias, incluso de nuestras sociedades, que están cuestionando el sistema y que se están preguntando si no sería mejor tener un hombre o una mujer fuerte al frente de los gobiernos, con capacidad de decisión y con mayor audacia y determinación. Está surgiendo en el mundo un nuevo tipo de populismo. Creo que lo hablamos en otra sí, ocasión en esta misma antena. Es el del populismo del hombre fuerte, el que hace de su propia personalidad y de las ideologías que manipula o que moldea a su necesidad y a su propia imagen, un nuevo liderazgo mundial de hombres fuertes que están haciendo ideología y sistema para favorecer su permanencia en el poder. Y esto está está siendo bastante atractivo. Mire, me resulta chocante, de verdad, que algunos intelectuales de la derecha y algunos intelectuales de la izquierda sientan fascinación por sujetos como Putin, como Erdogan o como Xi Jinping. Y esto está ocurriendo en estos mismos momentos. Y por eso lo que usted dice, es decir, que la democracia liberal representativa como la conocemos, no sé si está camino hacia el fin, pero está seriamente amenazada a día de hoy. Pues Gustavo de Arístegui, muchísimas gracias por la entrevista y por esta respuesta. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el Balance Capital Radio. Un placer como siempre. Un abrazo muy fuerte a los 4 o 5 más bien. Gracias. Eso. Un abrazo.